Señores, siendo las 13 horas en punto, entonces, de acuerdo a nuestra costumbre de empezar en hora, vamos a dar comienzo a nuestra reunión con una nueva campaña que voy a agenciar. Estamos mejorando. Señores, por favor, mutearse. Anulamos todos nuestros micrófonos para dar comienzo a la reunión. Bueno, muy bienvenidos a todos en esta reunión. Y vamos a iniciar, cual es nuestra costumbre, con el saludo a las banderas. Por favor. Bienvenidos al encuentro virtual del Rotary Club de Buenos Aires. En breve, iniciaremos nuestra reunión. Agradecemos el acompañamiento de nuestros sponsors. Iribarren Castec Pols. Laboratorio Dr. Gray. Medicals. Empresa de salud fundada hace más de 35 años por profesionales de la medicina, que lleva adelante la filosofía de medicina para todos. Lanusse Consultores, consultores de prensa, asuntos públicos y comunicación estratégica, con un sólido equipo de profesionales capaz de dar soluciones a medida para cada cliente y acompañarlo en todo su proceso de comunicación. Colonia Express, empresa de transporte fluvial argentina de pasajeros que conecta a través del Río de la Plata las ciudades de Buenos Aires y Colonia del Sacramento, además de unir con buses exclusivos a Montevideo, Punta del Este y otros destinos de Uruguay. Ofrece la mejor flota de catamaranes de alta velocidad, servicio de máxima calidad, seguridad y costo accesible. Rutini Wines, la bodega más prestigiosa de Argentina, pone a disposición su tienda oficial. Adquiera sus productos online y recíbalos en su casa ingresando en www.tienda.rutiniwines.com. SMS Buenos Aires, consultora que ofrece servicios de consultoría, asesoramiento tributario, auditoría y outsourcing, ampliando su red profesional en prácticas de sustentabilidad y transformación digital en una amplia diversidad de industrias y mercados, siendo la firma miembro de SMS Latinoamérica. Hotel Libertador, un hotel moderno, cómodo y acogedor en el centro de Buenos Aires, con un diseño contemporáneo, interiores acogedores y un servicio personalizado de estilo boutique, es la mejor opción para sus próximas reuniones. Con más de 40 años de trayectoria, el equipo del Libertador Hotel lo espera para hacer de su evento o estadía un momento memorable. Hacer y ser más que una radio. Mitre, primero en audiencia. AM790 y radiomitre.com.ar. Bertola y Asociados es miembro de Grow Global y opera desde hace más de 50 años en el país, brindando servicios de alta calidad, combinando capacidad técnica de excelencia, un alto grado de compromiso con el cliente, tecnología de última generación y el respaldo de una red internacional. Queridos amigos, antes de dar inicio formal, digamos, al inicio de nuestro orador, tengo una noticia que algo hemos comentado todos, pero que nos crea un enorme pesar. Y les quiero transcribir el comentario que tenemos para informarlos a ustedes. Con gran pesar, debo informarles del fallecimiento de nuestro consocio, Francisco Javier Erice, ocurrido en nuestra ciudad el lunes 8, a la edad de 77 años. Ingresó a nuestro el 14 de noviembre de 1990 en la clasificación Conservación de la Naturaleza, y su padrino fue don Juan Paul. Actualmente era socio veterano activo y socio Paul. Francis, como los amigos y colegas, fue un destacado naturalista y conservacionista argentino. Sus principales actividades se relacionaron con la conservación de la naturaleza, tanto de manera directa mediante la gestión y creación de áreas protegidas y la protección de especies y ecosistemas amenazados, como también mediante la divulgación y revalorización del patrimonio natural, gracias a las imágenes tomadas mientras se desempeñó como fotógrafo de vida silvestre. Conoció y exploró áreas en todos los continentes y mares, donde capturó maravillosas imágenes de la flora y la fauna,
documentó el patrimonio biológico universal, describió sus amenazas y difundió las necesidades para su perpetuación. Su archivo fotográfico, repleto de imágenes de especies raras o muy poco conocidas, llevó a que sus fotografías fueran reproducidas en cientos de revistas, enciclopedias y libros publicados en Argentina, España, Gran Bretaña, Estados Unidos, etc. En 1967 le fue concedido el premio al mejor fotógrafo de vida silvestre de ese año, otorgado por la revista británica Animals Magazine, precursora de la revista Vida Silvestre, de la BBC y el Museo Británico de Historia Natural. La Fundación Académica de Artes Visuales, la Federación Argentina de Fotografía y el Fotoclub de Buenos Aires lo distinguieron como el pionero de la fotografía de la naturaleza en la Argentina. En 1996 le otorgaron el premio Pirámide de Plata por su larga trayectoria en esa especialidad. En esas entidades se desempeñó como jurado en sus concursos fotográficos y fue docente en las escuelas de jurados. En los años 60 pasó a trabajar a bordo del barco Lindblad Explorer, guiando a grupos de viajeros por regiones salvajes de todos los continentes y mares, incluso en islas remotas. Además de safaris fotográficos a Australia, Kenia, Uganda o Tanzania, hizo travesías a la Antártida, al Ártico, a Groenlandia, a Alaska, a las Islas Galápagos, a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Seychelles y a las Islas Antárticas, australianas y neozelandeses. Fue socio consultor de la Fauna and Flora Preservation Society y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En esta última fue consultor de su Comisión de Supervivencia de Especies y vicepresidente de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. También actuó en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales ligadas a la conservación de la naturaleza argentina. En nuestro país contribuyó a la creación de numerosas reservas nacionales y provinciales, así como en el desarrollo de sistemas de reservas privadas, como la Fundación Iberá, la Fundación Hábitat y Desarrollo, Aves Argentinas, Fundación Natura, la Administración de Parques Nacionales y la Fundación Vida Silvestre Argentina, de la cual fue miembro fundador y primer director técnico general. Por su trayectoria fue distinguido por numerosos premios. Escribió gran cantidad de documentos técnicos sobre selección y manejo de áreas naturales protegidas y sobre el desarrollo de estrategias y políticas para una eficaz conservación de la diversidad biológica. Realizó publicaciones relevantes, donde intervino como editor, autor, coautor o coordinador editorial. A la mayor parte de ellas también las llevó y las ilustró con sus excepcionales fotografías. En recuerdo de don Francisco, les pido unos instantes de recogimiento. Queridos amigos, luego de esta triste noticia, porque fue una persona tan valorada por todos nosotros, damos paso a todas las noticias de Secretaría. Javier, por favor. Gracias, Alejandro. Invitados y amigos, muy buenos días. Preside la reunión online del miércoles 10 de marzo nuestro amigo Alejandro, quien debió iniciarla con este momento tan triste para todos. Nuestro invitado y orador de la fecha es el licenciado Alejandro Katterberg, a quien damos una muy cordial bienvenida. El licenciado Katterberg nos hablará sobre la Argentina 2021, el estado de la opinión pública en el comienzo del año electoral. Don Alejandro, no nos asuste, mire que hay gente mayor en este grupo. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Nos acompañan Gustavo Enrique Seara, invitado por Oscar Cooper, Ana María Llamazares, José María González Eiras y Juan Roberto Robson, invitados por Juan Llamares, Santiago Lozano, invitado por Juan Pablo Maglier, y Alejandro de Elizalde, Marcelo Gobi y Juan Negri Malbrán, invitados por este servidor. Además, contamos con la presencia de destacados periodistas como Jorge Liotti, de La Nación, Natalia Nieves Quicua, de Clarín,
Jorgelina de Rosario de Bloomberg, Cecilia Bufflé de La Nación Más, Liliana Franco de Ámbito Financiero y Leonardo Tallabue de Infobae. Está presente también Javier Sonalefort de la consultora Lanuse. Esta semana se celebra la Semana Mundial de Rotaract, por lo que felicitamos a todos los integrantes de nuestro Rotaract Club de Buenos Aires. El 7 de marzo pasado fue el Día Nacional del Médico Legista, que se estableció en esa fecha para recordar el nacimiento del doctor Nerio Rojas, eminente psiquiatra y médico legista ocurrido el 7 de marzo de 1890. Don Nerio fue presidente de nuestro club entre 1958 y 1959. Era hermano del conocido escritor Ricardo Rojas. Fue profesor titular por concurso de la Cátedra de Medicina Legal de 1924 a 1946 de la Universidad de Buenos Aires. Durante algunos meses de 1955 ejerció el cargo de rector de esa universidad al ser designado su interventor. Hizo muchas transformaciones importantes en la cátedra y fundó y dirigió desde 1931 por muchos años los archivos de medicina legal, que dejaron de salir en 1946 cuando renunció a su cátedra. Fue el fundador de la Sociedad de Medicina Legal y Toxicología, cofundador de la Sociedad Argentina de Grafología, presidente del Instituto Sarmiento de Sociología e Historia, presidente de la Academia Nacional de Medicina, embajador en París ante la UNESCO entre 1964 y 1966 y diputado nacional en 3 periodos no consecutivos. Desde su banca abogó por la protección de toxicómanos y alcohólicos, en contra del comercio ilícito de drogas y por el establecimiento de la Clínica de Intoxicaciones y Enfermedades del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires, entre otros temas. Don Nerio murió en 1971. Amigos, tenemos un pasado que merece ser recordado y del que debemos estar orgullosos. También es cierto que vivimos en un presente complicado. El club sigue en pleno desarrollo de sus actividades solidarias con proyectos en curso, como las cisternas en Santiago del Estero y los barbijos para hipoacúsicos, y planes en elaboración como el apoyo a escuelas de oficios en la Villa 31 de Retiro y la entrega de computadoras y enseñanza de programación en un plan piloto que cubre 5 escuelas públicas seleccionadas con la asistencia de expertos como Gustavo Yáñez. El próximo miércoles 17 ocuparán la tribuna Juan José Sebrelli y Marcelo Joffre para discutir sobre su último y polémico libro, Desobediencia Civil y Libertad Responsable, publicado por la editorial sudamericana. No puedo dejar de resaltar la importancia de este encuentro, dada la trayectoria y jerarquía intelectual y cívica de los disertantes y la dificultad en concertarlo, dado la edad de Sebrelli. Una vez más, la Junta agradece al Comité de Programas y a Juan Pablo Maglier su búsqueda incesante de destacados oradores como el que también tenemos hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos y adelante, Clara, por favor. Muchísimas gracias. Alejandro Katterberg es presidente y cofundador de Poliarquía Consultores. Tiene un máster en métodos cuantitativos en ciencias sociales por la Universidad de Columbia y además es licenciado en Economía y tiene un posgrado en Finanzas, ambos de la Universidad Torcuato Di Tella. Por otra parte, Alejandro, como analista de opinión pública y consultor político especializado en encuestas, ha desarrollado indicadores sociales y ha liderado más de 500 proyectos en las áreas de política pública, campañas electorales e investigación social y de mercado. Además, brinda y ha brindado asesoramiento a los más importantes líderes políticos, sociales y empresarios más influyentes de la Argentina. Alejandro, es un gusto escucharte y verte. Bueno, Clara, muchas gracias a vos, a Juan Pablo por la invitación. La idea, según lo que hablábamos el otro día, lo que hablamos con Juan Pablo, es contarles unos 20 minutos, media hora, sobre 3 puntos y después dejar tiempo para charlar, dialogar o responder las preguntas, inquietudes que tengan. Quería hablar básicamente de 3 o 4 cosas.
Ahora voy a compartir la pantalla para mostrarles. Pero número uno, hacer un repaso o darles mi visión del contexto general de la situación política actual del país. Dos, revisar un poco lo que está en juego este año en las elecciones y hablar un poco del proceso electoral y de las perspectivas. Juan Pablo me insistió que incluya y les muestre algunos de los números que usé en una columna que escribí en La Nación hace unas semanas atrás, en donde hablaba de las implicancias no económicas, sino políticas de los impuestos en la Argentina, ¿no? Y cómo los impuestos básicamente, o la estructura tributaria argentina tiene consecuencias significativas en la dinámica política y en las decisiones de los políticos. Y después, si nos sobra tiempo y les interesa, tengo algunos de los últimos números de la consultora para mostrarles el clima social. Así que voy a compartir la pantalla. Te pido, Clara, si en algún momento se entrecorta mi voz o se ve mal, avísame y intento cambiar la conexión de internet, porque por ahí a veces el wifi... De acuerdo, Alejandro. De acuerdo. Todo bien. Y cada tanto chequeo si me están escuchando o por las dudas. A ver, empecemos por... Ahí ven todos, ¿no? Vamos a ponerlo en pantalla completa. ¿Ahí se está viendo? Ahí sí, perfecto. Perfecto. A ver, algunos de los primeros puntos. El primer punto que quería contar es un poco el contexto general, que más allá de lo que está en el slide es, estamos frente a una situación muy compleja en la actualidad y en la situación política y social de Argentina, ¿no? Estamos en la combinación de varias crisis en simultáneo, una crisis de largo plazo, uno puede decir tiene ¿cuánto? 30 años, ¿no? El otro día un economista, Martín Rapetti, publicó el dato de que a fin de este año el ingreso per cápita argentina va a ser igual que al de hace 30 años atrás, ¿no? Entonces, hay una crisis profunda y larga en la que está sometida la Argentina, una crisis más inmediata, que es del 2007 para acá, ¿no? O sea, cuando el proyecto de recuperación económica que había ocurrido luego de la crisis del 2001 del 2002 y con el empuje del boom de los commodities, cambió de rumbo, y en los últimos 10 años básicamente lo que hace Argentina es entrar en periodos de expansión y recesión acumulados que no conducen a ningún lado, y la tercera crisis, la de la pandemia y la caída del año pasado, ¿no? Entonces esas tres crisis económicas combinadas con un frente social muy desafiante, una sociedad que está abatida, que está exhausta, que predomina el pesimismo. Después, si tenemos tiempo, les muestro los números que dan pie a esas afirmaciones, con una grieta muy persistente, con dos minorías intensas que tienen implicancia y consecuencias sobre la dinámica política muy profunda. También les voy a mostrar datos sobre eso, con una conflictividad social creciente, con la pobreza llegando al más del 50% de los jóvenes. No quiero decirles lo que ustedes ya conocen. Y en la parte política, que sí es donde por ahí quiero especificar un poco más, para mí si hay una forma de definir qué es lo que está pasando en la Argentina, es que tenemos un sistema que está trabado, un sistema político trabado, un sistema político incapaz de conducir al país hacia la solución de sus problemas más básicos, un sistema político dominado por Cristina Kirchner, pero con una particularidad: el kirchnerismo y Cristina Kirchner tienen, a mi entender hoy, mucho menos poder que lo que tuvieran hace 10 años atrás, en su momento de apogeo, ¿no? Recuerden que Cristina Kirchner hace 10 años atrás, en el 2011, es reelecta con el 54% de los votos. En ese momento tenía 70% de aprobación, hoy tiene 30%. En el 2011 la oposición estaba totalmente fragmentada y dividida, era inexistente. ¿Se acuerdan que era Wiener y Alfonsín, los rivales? Hoy hay una oposición constituida, firme, robusta.
En el 2011 Cristina Kirchner tenía un dominio absoluto del Congreso, ¿se acuerdan? La escribanía. Hoy el Congreso tiene mayoría en el Senado, es imposible que obtengan los 2/3 y no alcanzan la mayoría en la Cámara. En el 2011 Cristina Kirchner era la presidenta y tenía la virome, la lapicera, hoy no lo es. Y en el 2011 dijeron vamos por todo y no lo lograron. Entonces, yo no creo que tampoco lo logren ahora. Entonces, el proyecto hegemónico del kirchnerismo no me parece que tenga destino. Más allá de que la opinión que uno tenga sobre el kirchnerismo y si a uno le gusta o no le gusta ese proyecto hegemónico y dominante que el kirchnerismo pretende impulsar. Ahora, no tiene Cristina Kirchner la fuerza ni ahí ni por cerca de lo que tenía hace 10 años atrás. Hace 10 años atrás, con todo ese poder, no logró imponer el proyecto hegemónico, no logró doblegar a los medios, no logró doblegar a la justicia, no logró doblegar al campo o a otras instituciones. Tampoco creo que lo logre ahora. Ahora, dicho eso, Cristina Kirchner es hoy la figura de mayor poder en la política argentina. Es la figura que más votos propios tiene en la República Argentina, con unos votos concentrados en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el Gran Buenos Aires, con niveles de popularidad en el Gran Buenos Aires elevadísimos, y con una estructura política bajo suya, que es la Cámpora, que yo creo que es hoy la estructura política más fuerte del país. No creo que haya ninguna otra estructura política que tenga la fuerza, el dinamismo, la organización que tiene la Cámpora. La Cámpora tiene un verticalismo que otros no tienen una identidad, tienen un relato, tienen un discurso, tienen seguidores, tienen militancia, tienen una estructura, manejan las principales cajas del Estado Nacional, tienen expansión en todo el país, colocan gente en todo el país a través del ANSES, del PAMI, ya lo vienen haciendo hace años, han empezado a incrementar su representación en el Senado y en la Cámara de Diputados, han empezado a ser competitivos y a ganar territorios en la provincia de Buenos Aires, en intendencias, en provincias en el interior. O sea, hoy en la Cámpora Cristina Kirchner tiene una estructura política que no tiene el resto del peronismo y tampoco tiene la oposición. Entonces, con esa Cristina Kirchner, que tuvo que ceder la presidencia porque no le alcanzaban los votos posiblemente, pero que tiene un grado de influencia y un poder de veto absoluto, que maneja gran parte del Senado, y que tiene dominado y agarrado al peronismo porque lo domina con los votos del conurbano bonaerense, tampoco ese escenario permite que se generen consensos en la Argentina y acuerdos mínimos con la oposición sobre políticas básicas que debería por lo menos haber acuerdo, ¿no? Entonces, ahí va la Argentina. El kirchnerismo no va a tener fuerza para mí de imponer su hegemonía, y por ahí lo intenta, y va a chocar, y vamos a conflictividad. Cristina Kirchner bloquea, y el kirchnerismo más duro, y la presencia de la grieta y de un sector social que apoyan fuertemente al kirchnerismo, ya es un monstruo que ellos mismos crearon, que no le da margen para moverse y salir de ahí, que les quita el poco pragmatismo que creo que Cristina Kirchner tiene, comparado con el pragmatismo que podía tener el kirchnerismo en sus primeros años de gestión. Entonces, yo no veo cómo se destraba esto. Habrá más o menos conflictividad en la coalición del gobierno, habrá más o menos conflictividad entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, podrá no haber conflictividad entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández y habrá conflictividad con los otros sectores del peronismo que forman la coalición, con los intendentes que están en conflicto y en ardua tensión con la Cámpora, con los movimientos sociales, a medida que empiecen a faltar fondos o empiece a subir fuertemente la inflación, con los sindicatos a medida que se sigan atrasando los salarios reales y siga aumentando el desempleo, con los gobernadores, con Sergio Massa y el Frente Renovador. Digamos, podremos tener más o menos conflictos en algún momento, podrá haber más o menos viento de cola, como está pasando con los commodities, que lo ayuden al gobierno a ir ganando tiempo y pateando la pelota para adelante, pero no veo cómo
generamos un cambio significativo que cambie la estructura trabada de la política argentina. Y con esta estructura trabada de la política argentina, y con una sociedad, como les decía antes, cansada, exhausta, dividida, polarizada, no hay posibilidad de generar confianza económica. Y no hay posibilidad de que haya inversión real y que haya crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. No soy muy optimista, como verán, en relación a cómo Argentina puede salir de esto. No sé cuánto tiempo puede durar esta tendencia, por ahí dura mucho más tiempo de lo que todos nos podemos imaginar. Es un proceso de decadencia que básicamente lleva a que Argentina se latinoamericanice en el concepto de una Latinoamérica que, más del pasado, con más desigualdad, con más inseguridad, con más violencia, con más pobreza, con peor distribución del ingreso, con menos empresas globales en la Argentina y más dependiendo simplemente de lo local. Y hacia allí vamos, ¿no? Y desde ahí estamos yendo, no es que estamos empezando el camino ahora, es un camino que venimos recorriendo. ¿Cuál puede ser el game changer? No lo sé. Posiblemente un game changer puede ser una crisis social y económica tan profunda que haga recambiar la estructura económica y política actual y repensar reglas de juego nuevas, como fue la hiper de los fines de los 80 que cambió y abrió a la década de los 90, o como fue la salida de la convertibilidad, que cambió las reglas para la década que siguió. Pero la verdad que estamos en una larga agonía que la Argentina no va hacia ninguna dirección positiva en concreto. El gobierno está atrapado en esta relación de fuerza despareja entre Cristina Kirchner y el presidente. Yo soy de los que creo que el presidente tiene y tenía un proyecto propio y lo sigue teniendo, un proyecto propio, que claramente está muy golpeado por las restricciones económicas y sociales que impuso el coronavirus. Sin una economía que crezca, Alberto Fernández no va a tener capacidad de generar o ganar mayores grados de autonomía, y como dijimos recién, es muy difícil pensar un proceso de crecimiento constante de la economía. Entonces está básicamente restringido por la economía, restringido por la grieta, restringido por el contexto internacional, restringido por el coronavirus, sobre todo restringido por el kirchnerismo más duro, con una alta conflictividad interna, en gran parte latente, con una falta de rumbo claro, una falta de relato. Este gobierno ni siquiera tiene la capacidad de generar un discurso, una narrativa, venderle a la sociedad una idea de por qué y cuándo las cosas van a mejorar, y además tiene enormes impericias en la propia gestión, ¿no? O sea, no todos los problemas de Alberto Fernández son externos o exógenos a sí mismo, muchos también son endógenos. Y una falta de credibilidad absoluta en el gobierno. Ahora, dicho todo esto, vamos un poco al Congreso. Clara, por favor, orientame con los tiempos, porque a veces me largo a hablar y por ahí hablo mucho. ¿Qué se elige este año? Se elige la mitad de la Cámara de Diputados. Acuérdense, renovamos la elección de mitad de término de Mauricio Macri el 2017. Como ven acá está la cantidad de diputados por provincia. Básicamente, las provincias que mueven el amperímetro son la provincia de Buenos Aires, la capital, Santa Fe, Córdoba, un poco Entre Ríos, un poco Mendoza. Se eligen senadores en 8 provincias. No son provincias muy favorables al gobierno, o sea que el gobierno, fíjense, en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, incluso en Corrientes, no son provincias que automáticamente el peronismo gana, como en otras, y se eligen los gobernadores de Santiago del Estero y de Corrientes. En las dos provincias es altamente probable que los oficialismos sean reelectos, ¿no? Gustavo Valdés en Corrientes y Zamora en Santiago del Estero. Esta es la composición hoy del Senado. Fíjense que el Frente de Todos, en sus distintas vertientes, tiene 41 senadores, renueva 15. ¿Sí? Primer dato, renueva 15 senadores, acá están todos los senadores que renueva.
si el gobierno gana en las 8 provincias, se queda con 16 senadores. O sea, el mejor escenario al que el gobierno puede aspirar es a tener un senador más de lo que tiene ahora. Lo más probable es que el gobierno termine perdiendo algún que otro banca en el Senado, y Juntos por el Cambio, que tiene 25 senadores hoy, 3 del PRO, se renuevan 4 de los CR y 1 de otra fuerza, renuevan 8, posiblemente ganen algunos más. Con salir segundo en las 8 provincias, y ganando Mendoza, ganando por ahí Córdoba o Santa Fe o Corrientes, ahí ya van a obtener tal vez 9, 10 senadores, o sea que en el Senado podemos llegar a ver algún crecimiento de Juntos por el Cambio, alguna caída del Frente por Todos, pero estructuralmente no va a cambiar. Es imposible que este gobierno se acerque a los 2/3 de los votos necesarios, por ejemplo, para enjuiciar políticamente a la Corte, o para nombrar al fiscal general si es que no modifican la ley. Y tampoco, en el peor escenario que uno se le ocurre, que ahora le muestra, también parece difícil que el gobierno pierda la mayoría y el quórum en el Senado. En la Cámara de Diputados, así está la situación hoy, tienen 119 diputados, 10 diputados menos que lo que necesitan para tener quórum, renuevan 51, pero fíjense los que renueva Cambiemos. Cambiemos renueva 60 diputados. Se eligen 129. Para que Cambiemos se quede con el control de la Cámara Baja, necesita llegar a 129, ¿sí? O sea que necesita 14 más de los que tiene, y renueva 60, necesita ganar 74 diputados. Imposible, ¿sí? O sea que Cambiemos va a tener un escenario muy difícil por delante. Este es un escenario pensando una elección muy positiva para el gobierno. Supongamos que todo desde acá lo que queda el resto del año las cosas empiezan a funcionar bien. Esto está hecho y calculado con los resultados de las 2 mejores elecciones de mitad de término del peronismo. Entonces, de las últimas 10 elecciones, tomamos las 2 mejores que al peronismo le fue y reprodujimos cómo fue la asignación de bancas. Si se diera alguno de esos resultados, esto sería la composición. Acá está qué pasa si el gobierno tiene un muy mal resultado, y de vuelta tomamos las 2 peores elecciones para el peronismo en elecciones de mitad de término de las últimas 10 elecciones, y esto quedaría. En el Senado, como les dije, incluso pensando en el peor escenario, tendrían 36 senadores, algún que otro conseguirían de acá, de los peronistas, no acá, pero acá en la Cámara de Diputados podrían llegar a perder la primera minoría. La estimación nuestra en Poliarquía al día de hoy, con la información que tenemos hoy, sin saber y básicamente previendo que nada demasiado extraño ocurre de acá a las elecciones, que eso es un supuesto gigantesco, pero dada la información que tenemos hoy, esta es nuestra proyección hoy. Cada mes la vamos actualizando. Pensamos que básicamente Cambiemos, que el gobierno y Cristina Kirchner se va a quedar con un frente donde va a perder un senador, y donde el gobierno va a ganar diputados con respecto a lo que tiene hoy. ¿Cuáles son para mí las claves de la elección? Básicas, y me parece que bastante obvias. Es una matriz de coronavirus y economía, en donde uno podría pensar 3 escenarios para cada uno. Una situación positiva de coronavirus es que de acá al momento de las elecciones el gobierno evita una segunda ola, o evita que el sistema de salud entre en tensión fuerte o colapse o falten camas, y logra vacunar a gran parte de la población. O sea que llegamos a las elecciones con una economía abierta, sin restricciones de movilidad muy importantes, con las escuelas abiertas y con gran parte de la población, por lo menos la población mayor de 50 años, vacunada. Eso sería un escenario positivo. Un escenario regular es algo parecido a lo que tenemos hoy, en donde el sistema no colapsa, los números de contagio y fallecimientos se mantienen estables en valores relativamente altos, y donde hay un proceso de vacunación lento pero presente. Y una situación negativa del COVID es la que ustedes podrán imaginar, es acercarnos a algo como lo que vive hoy Brasil, ¿no? Entonces, si llegamos en una situación muy negativa a las elecciones de fines de agosto, de octubre, eso va a ser de un impacto muy fuerte para el gobierno. Y en términos económicos, por positivo, es una situación en donde primero el gobierno logra contener el tipo de cambio, logra que la inflación cabalgue a una velocidad pareja. En términos de opinión pública, eso lo tenemos bastante estudiados.
a la gente lo que más le impacta es el cambio en la tasa de inflación. Pero una vez que la inflación empieza a cabalgar a una misma velocidad, como que la gente se acostumbra. Es un poco como la analogía del sapo con el agua caliente. El sapo se mueve cuando hay un cambio en la temperatura del agua, pero mientras el agua está constante, se queja menos. Entonces, si el gobierno logra mantener controlado el tipo de cambio, logra que la inflación no se dispare y mantenerla, aunque sea en valores altos, pero estable, y logra que la actividad se empiece a rebotar un poco con respecto a lo que fue el año pasado, eso es una señal positiva. Una situación negativa claramente es donde el tipo de cambio se le escapa, la inflación se le escapa, el problema del desempleo sigue subiendo. Y ahí está la matriz de lo que puede darse. Yo creo que hoy por hoy estamos acá preveyendo una situación de una elección pareja. Hay que ver si la crisis de las vacunas básicamente no llevó de regular a negativo la percepción en relación al cómo el gobierno maneja el COVID. Los datos que nosotros tenemos previos a la crisis de los vacunatorios VIP no muestran eso. Habrá que ver los próximos datos que tengamos a partir de este mes o el que viene. Pero yo básicamente estimo que estamos en esta situación de paridad. Ahora, uno debería pensar, y muchos de mis clientes y muchos de los clientes o inversores del exterior con los que a veces trabajo, me consultan, me cruzo con mucha gente que da por hecho que el gobierno va a ser derrotado o fuertemente derrotado en las elecciones de este año. Y es una situación razonable de pensar en un contexto donde hay alta inflación, una caída del PBI de 10 puntos, pobreza y desempleo en aumento, en un contexto social donde predomina el pesimismo. Lo lógico sería que en esos contextos un gobierno pierda. También el gobierno tiene un problema adicional, que es ¿qué va a pasar con el 15-20% de los peronistas desencantados con Cristina Kirchner que votaron creyendo en que venía algo distinto? Votando, creyendo que Alberto Fernández iba a ser él quien gobierne o tenga la principal marca, el principal liderazgo. Ahora después les voy a mostrar los números, un porcentaje significativo de la población, que fue lo que aportó la coalición peronista, los gobernadores, Massa, el propio Alberto Fernández, que no la quieren a Cristina Kirchner. Entonces la pregunta es, esos votantes, ¿qué van a hacer? Y esos votantes, si una porción de esos votantes escapan, también debería contribuir a que el gobierno saque menos votos. Sin dudas va a sacar menos votos que lo que sacó en la elección del año pasado. Entonces, el contexto y la matemática electoral deberían llevar a asumir que el gobierno debería perder esta elección. Ahora, mi llamado de atención es, eso es posible, yo creo que es un escenario bastante probable, pero yo no lo doy por obvio. Y ahí planteo varios interrogantes. Primero es definir qué es ganar o perder la elección. Porque como les mostré recién con el Congreso, lo más probable que termine ocurriendo es que al final de cuentas, Cambiemos se quede con menos diputados de lo que tiene ahora y el gobierno se quede con más diputados de lo que tiene ahora. Porque Cambiemos está renovando la elección del 2017, que fue la mejor elección de mitad de término para el no peronismo desde el 85 de Alfonsín, donde Macri ganó en 13 provincias, ganaron la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Entonces, primer punto, en lo fáctico de que lo que se trata de una elección de mitad de término, es más probable hoy que el peronismo y el gobierno termine con más diputados que los que tiene ahora. Entonces uno podría decir, bueno, vamos a la simbología política. Bueno, la lectura política tampoco yo tengo claro que va a ganar la oposición. Punto uno, en la mayoría de las provincias el peronismo gana casi pase lo que pase, ¿no? O sea, hay al menos 10, 15 provincias que sabemos que el peronismo va a ganar. En La Pampa, en Santa Cruz, en Tucumán, en Formosa, en Chaco, y les puedo decir un montón más. El peronismo va a ganar porque gana siempre, y porque la estructura de votos de esas localidades es peronista. Entonces,
Cambiemos, si quiere imponerse, va a necesitar contrarrestar los votos en la franja central del país. Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Y ahí lo que domina siempre es la provincia de Buenos Aires. Y yo no tengo tan en claro que Cambiemos esté en condiciones de ganar en la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, porque es donde todavía el gobierno se mantiene más fuerte y donde por lejos se mantiene más fuerte Cristina Kirchner. En segundo lugar, porque Cambiemos, salvo María Eugenia Vidal, no tiene candidaturas muy fuertes o establecidas. En tercer lugar, porque Cambiemos, a mi entender, todavía tiene un problema que no se... o la sociedad no, o un sector importante de la sociedad, sobre todo el votante de la provincia de Buenos Aires, no los perdonó a Cambiemos. ¿A dónde está escrito que la gente se reamigó con Cambiemos? ¿A dónde está escrito que la gente se reamigó con Mauricio Macri? ¿A dónde está escrito que la gente revalora la gestión de Cambiemos a partir de las dificultades que tiene hoy el gobierno? ¿A dónde está la autocrítica de Cambiemos? ¿A dónde está la organización y el liderazgo? ¿A dónde está el nuevo mensaje de Cambiemos? Todo eso yo no lo veo. Además, el peronismo en la provincia de Buenos Aires, si nada ocurre de acá en adelante, que puede ocurrir, muy posiblemente vaya unificado por primera vez en una elección de mitad de término desde el 2001. La última vez que el peronismo fue unificado en una elección de mitad de término en la provincia de Buenos Aires fue en el 2001. En el 2005, Chiche Duhalde contra Cristina. En el 2009, de Narváez con Felipe Solá, que fue el ex gobernador peronista, con intendentes. En el 2013, Massa contra el kirchnerismo. Y en el 2017, Cristina Kirchner, Randazzo y Massa. Que Randazzo y Massa, les recuerdo que en el 2017 sacaron 20% de los votos en la PASO y 17% de los votos en octubre. Y Cristina Kirchner perdió por 3 o 4. Y Massa y Randazzo sacaron 17. Entonces, un peronismo unificado en la provincia de Buenos Aires, ya de entrada es difícil de ganarle. Más todo lo que les decía antes, más la posible atomización del voto opositor. Cambiemos sacó 40% de los votos en la elección de Macri. No está claro que también Cambiemos lo vaya a mantener. Hubo un nivel de polarización en la última elección que no se veía desde la elección de 1983. 90% de los votos casi concentrados en solo 2 fuerzas electorales. Yo tiendo a pensar que eso no va a pasar. Tiendo a pensar que en algunas provincias como la capital, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, las fuerzas liberales pueden hacer una buena elección y robarles votos. Etcétera, 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 etcétera. Así que yo no la veo tan fácil y no doy tan por hecho que Cambiemos se va a imponer, o Juntos para el Cambio se va a imponer, y que el gobierno va a sufrir una dura derrota. A pesar del contexto y a pesar de que lo lógico sería que el gobierno algún tipo de derrota sufriera. Pero yo no lo doy por sentado y creo que depende de esas 2 variables que les dije antes. Nivel de vacunación y si el gobierno logró evitar que el sistema sanitario colapse de acá a las elecciones, y tipo de cambio, inflación controlada de acá a las elecciones. Me estoy quedando sin tiempo, paso lo de los impuestos, después si hay alguna pregunta podemos hablar de eso. Le quiero mostrar rápidamente algunos gráficos para que vean el humor social. Esta es una segmentación política que hacemos en Poliarquía, para que tengan en claro, alrededor de 1 de cada 4 argentinos nosotros identificamos como cristinistas o kirchneristas duros, ¿sí? Que no solo es gente que quiere a Cristina Kirchner, sino que tienen opiniones en relación a cómo debe funcionar el Estado, la economía, las relaciones de Argentina con el mundo, muy determinadas, identificadas, ¿sí? No es solo amor a Cristina Kirchner, sino hay, y se ha ido profundizando con estos años, un pensamiento, unas posiciones u opiniones muy marcadas con respecto a valores básicos de la organización social. Este último mes nos dio 21, pero viene siendo un poco menos. Acá ven la evolución de los últimos meses, no sé si se ve acá el cuadrito, pero alrededor de entre el 15 y el 20% de la gente
nosotros le decimos Nini PJ. ¿Qué significa Nini? Ni Cristina ni Macri. Es gente que ya quiere dar vuelta a la página, no se los banca más a Macri, no se los banca más a Cristina, pero son votantes del peronismo. ¿Sí? Acá está la coalición que el kirchnerismo tuvo que formar. El 25-30% de Cristina Kirchner, más el 15-20% de votantes culturalmente peronistas. Del otro lado hay un 19% de argentinos que se siguen identificando con la figura del expresidente Macri, y que también no solo con la figura del presidente, sino a lo opuesto que les decía acá, con valores sobre la sociedad, la economía, la meritocracia muy distintos al kirchnerismo. Hay una fracción no menor de votantes que son votantes antiperonistas, y en el medio alrededor del 20-25% de argentinos que son los que definen finalmente hacia dónde va este país. Argentinos desinteresados, despolitizados, con menor nivel educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante que entiendan esta segmentación, y cada persona o grupo muy fácilmente se las puede alocar generalmente en alguna de estas categorías. ¿Qué dice la gente sobre la capacidad del gobierno para resolver los problemas? 50% de los argentinos dice que este gobierno no sabe resolver los problemas del país. Fíjense que en abril, en el primer mes de la pandemia, era 19, pasó de 19 a 51. El vaso medio lleno para el gobierno es que hay 47% de la gente que dice o los está resolviendo o necesita tiempo para resolverlos. ¿Sí? Estos valores, si se fijan comparativamente, el negativo es menor que el último año y medio, 2 años de Mauricio Macri, donde había 60% de la gente que decía que el gobierno de Macri no sabía cómo resolver los problemas. Están en línea con lo que fue el promedio de los 2 años de las 2 gestiones de Cristina Kirchner. La imagen del gobierno nacional se ha deteriorado mucho, no así tanto la de Alberto Fernández, ahora les muestro, pero hay 30% de imagen positiva del gobierno nacional, llegó a ser del 70% al principio de la pandemia. Fíjense que el gobierno nacional, de vuelta, tiene una imagen negativa no tan alta. En los últimos 2 años del gobierno de Mauricio Macri eran más del 50-55 puntos la imagen negativa. Este gobierno tiene una imagen negativa de 35, de vuelta bastante en línea con lo que fue los últimos 4 años de Cristina Kirchner. ¿Cómo está operando el gobierno en relación al coronavirus? Fíjense que el 44% de la gente dice que está bien lo que está haciendo. Fíjense que incluso entre los sectores macristas y votantes del Juntos por el Cambio, el nivel de crítica no es tan alto. Otras preguntas, o incluso la imagen del gobierno, son del 60 o el 80% negativo. Incluso los votantes macristas dicen regular, pero no dicen negativo. Hay otra pregunta que no les traje acá para mostrarles, que dice si Argentina está entre los peores países o entre los mejores o en el promedio de cómo manejó el coronavirus, y la gran mayoría de la gente lo ubica en el promedio a la Argentina, no entre los peores. Una pregunta clave: ¿quién manda? La sociedad argentina está dividida casi en 4 pedazos iguales. 20% de la gente dice manda Alberto Fernández, 25% de la gente dice la que manda es Cristina Kirchner, 22% dice que se están peleando entre ellos, 30% dicen que conviven. La imagen de Alberto Fernández comparada con la imagen de Cristina Kirchner, 42% de imagen positiva. Fíjense que Alberto Fernández todavía no se mimetizó con Cristina Kirchner, todavía mantiene un diferencial importante con respecto a Cristina Kirchner. De vuelta, estos son datos de principio de febrero, antes de los últimos eventos de las últimas semanas, incluso antes del discurso de apertura del Congreso y de la nueva embestida contra la justicia, pero yo tiendo a creer que no va a cambiar significativamente de un mes al otro. Las opiniones están bastante estables. La imagen de Alberto Fernández sistemáticamente todavía sigue siendo mejor que la de Cristina Kirchner. Acá está la evolución de la imagen de Alberto Fernández. Con la pandemia creció muchísimo, después cayó fuerte. En los últimos meses se estabilizó alrededor del 40%. Esta es la evolución de la imagen de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner está todavía 10 puntos mejor que su peor momento, que fue al finales de la crisis del 2008-2009, ¿sí? Pero como ven, tiene un 30% de seguidores firmes y muy poco después. Algo similar pasa con Larreta y con Macri, a lo que pasa con Alberto y con Cristina. Larreta sigue siendo el dirigente de mejor imagen nacional, con 49%, en un contexto, déjenme decirles, donde la mayoría de los políticos tienen muy mala imagen. Solo hay 2 o 3 políticos que tienen más de 40 puntos de imagen positiva: Vidal, Larreta y Alberto Fernández. Hay escasos políticos que tienen más imagen positiva que negativa.
el contexto social predomina mucho la antipolítica, sobre todo en los nini, ¿no? En ese sector del medio que no son ni macristas, ni kirchneristas, ni lo uno ni lo otro. Y para ir terminando, ¿cómo está el país? 50% de los argentinos dicen el país está mal, 13% del país está bien. Fíjense este dato. Los últimos 2 años de Macri, la gente era más crítica, pero 50% equivale a igual o más que el peor momento del kirchnerismo. En el peor momento del kirchnerismo, fines del 2009, devaluación del 2014, teníamos valores similares a los que tenemos hoy. Fíjense cuando le pedimos a la gente que nos diga su estado de ánimo, esto es lo que aparece: desanimado, decepcionado, desesperanzado, incertidumbre, cansado, indignado, preocupado, angustiado, deprimido, harto, triste, enojado. Esa es la sociedad argentina hoy. Lo podemos dividir. Entre los cristinistas prevalece un poco el verde: feliz, esperanza, expectante, optimista. Hay bastante rojo entre los cristinistas. Entre el 20% de macristas de la sociedad, todo es negativo. Pero también todo es negativo entre lo que llamamos los nini. Entre los nini más inclinados al peronismo, casi todo es negativo. Entre los nini y más inclinados a Cambiemos y al antiperonismo, todo es negativo. Y entre el votante medio argentino, casi todo es negativo. El índice de optimismo ciudadano, que es un índice que elaboramos en Poliarquía hace ya muchos años, fíjense lo que predomina en esta sociedad, y hace 10 años que la gente vive en pesimismo, salvo un poquito en el 2015 con expectativas de cambio electoral y un poquito en el 2017 con crecimiento y estímulo que tuvo Macri en ese semestre, pero básicamente la sociedad argentina hace una década que está pesimista, deprimida, angustiada. Y para quedarme ya al final de todo, algunos datos más parecidos a lo que venimos viendo. Situación económica del país, fíjense, peor que en cualquier momento de los 12 años del kirchnerismo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, me extendí más de lo que pensaba, pero quería dejar tiempo para que hablemos y todas las preguntas que ustedes tengan. Alejandro, muchísimas gracias. Y la primera pregunta es, ¿cómo evalúas la presión electoral que está realizando el ala más dura de Cambiemos, representada por Pichetto, Patricia Bullrich, en la agenda electoral de la oposición? A ver, ahí es el problema clara de coordinación. Si uno lo mira desde el punto de vista del ala más dura, es un juego político razonable. Es un juego político de consolidar a ese núcleo que les mostré duro, evitar que ese núcleo se fraccione o se escape por derecha, y además reafirmarse en la discusión interna dentro de Cambiemos desde la posición más fuerte. Es un juego de espejo con lo que hizo Cristina Kirchner cuando estaba fuera del poder, y lo que pasa con el kirchnerismo. Las posiciones extremas dentro de cada coalición son primeras minorías con relación a las posiciones menos extremas. Y aparte, las posiciones extremas son mucho más activas, mucho más participativas, debaten más. Las posiciones extremas son las que miran los medios de comunicación, Clara, vos esto lo conocés bien, mientras que las posiciones más soft no miran los medios de comunicación. Y los medios de comunicación tienen el minuto a minuto y tienen las redes sociales, y eso genera una dinámica en donde los propios medios de comunicación se empiezan también a extremar porque sus audiencias son extremas. De hecho, los políticos tienen una tendencia a extremarse menos que los medios de comunicación, porque a los políticos, al final del día, los votan todos. Entonces, el 100% vota, el 50% del extremo vota, pero el 50% del no extremo también vota, y por eso en algún momento los políticos tienen que suavizar y correr hacia el medio. Pero los medios de comunicación no necesitan eso, porque el 50% del medio no mira programas de política de cable, no compra el diario y lee la parte de política, no escucha mucha radio, programas a la mañana de política. Entonces los medios de comunicación, en gran parte, siempre le hablan a los extremos. Entonces, me parece lógico el juego si querés, desde la realpolitik, desde la lógica política, me parece que no es constructivo. Y lo que dije un poco antes, me parece que Cambiemos tiene un problema con una redefinición de su identidad. Algo con la cual había trabajado mucho el PRO y Cambiemos durante muchos años,
algo en donde tenías dos personas con muy bien pensantes, podrán tener un montón de críticas con otras cosas, pero en materia de definir identidad, que eran Durán Barba y Marcos Peña, eran muy buenos, y eso hoy no está. Y además, Cambiemos tiene el costo de haber perdido gran parte de su promesa y su identidad. Entonces, hoy está con un discurso de oposición dura, pero que parece un discurso más de oposición al poder que un discurso de ser opción al poder. No sé si se entiende la diferencia. ¿Crees que hay en este momento otro núcleo opositor que se está formando? Y si crees que puede llegar con alguna posibilidad importante desde el punto de vista electoral a las próximas elecciones. Te diría que a nivel nacional no. Hay que ver si hay algún fenómeno local en algunos distritos. El contexto es muy malo, Clara. O sea, si la situación empeora de acá a las elecciones, si nos vamos al cuadro de la matriz donde la economía se empieza a salir de curso, el tipo de cambio se empieza a ir, la inflación sigue aumentando, como les mostré con los números, el bosque está muy seco. Entonces también yo no descarto que te pueda venir un outsider y un antisistema y captar gran parte de los votos. La grieta en cierto sentido contiene al antisistema, porque vos no tenés hoy a todo el país como en el 2001 que quieren que se vayan todos. Los kirchneristas quieren que se vayan los de un lado y los del otro lado quieren que se vayan los kirchneristas. Esos polos minoritarios. Pero el medio, esa mayoría silenciosa, y perfectamente te puede venir algún antisistema que pueda captar votos, como fue en su momento Patti o Rico, o algún periodista, como pasa en otros países. Eso podría ocurrir. El fenómeno de Milei y Spert es interesante. Hay que ver potencialmente en la capital y en algunos distritos, por ahí sí pueden llegar a los 2 dígitos. Después hay un tema de estructura política que es complicado hacer a nivel nacional. Pero yo te diría, lo que más me preocupa es que las conflictividades aumenten, la conflictividad social aumente, la conflictividad política aumente la violencia, la economía no es mi escenario base. Digo, puede pasar, no es mi escenario base. La economía, como dijimos antes, se desboque y que lleguemos a una elección en un contexto social muy negativo donde el voto se puede ir para cualquier lado. Otra pregunta, los movimientos que en la provincia de Buenos Aires están haciendo gente como Miguel Ángel Pichetto o el intendente Grey o el mismo Randazzo, ¿crees que le puede restar al oficialismo votos? No. La idea del peronismo Cambiemos, Joaquín de la Torre y Pichetto son parte de Cambiemos hace tiempo largo, sobre todo Joaquín de la Torre, ¿no? Es importante, para mí el tema más, saliendo de estas elecciones, ¿no? Importa estas elecciones, pero también importa lo que pase después de las elecciones, porque, como les dije antes, 80%, supongamos que la situación se mantiene en una mediocridad estable como la que vemos ahora, ¿no? Ni la cosa empieza a funcionar perfecto, ni nos vamos a una situación de crisis absoluta. En ese contexto de 80% de relativa estabilidad y no crisis de gobernabilidad y no crisis económica severa para llegar a la elección, el dato principal es si se quiebra el peronismo que está en el gobierno, no el peronismo que nunca llegó al gobierno. Y yo creo que una derrota electoral puede llegar a acelerar ese proceso. Porque para mí acá el tema a observar hacia adelante es cuán consistente es este armado rápido que lo atamos con alambre que hizo el peronismo para volver al poder. Entonces, insisto, puede ser que la conflictividad venga entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, o la conflictividad venga por algún sector del peronismo que quiebra, o con los movimientos sociales, o con los sindicatos. Menem tuvo al grupo de los 8, que en un momento se quebraron.
El kirchnerismo tuvo a Massa. Mi pregunta es, ¿cuál va a ser el peronismo y cuándo va a ser que un sector del peronismo quiebra con este gobierno? Pero para mí es un sector del peronismo que está dentro del gobierno. No Pichetto, Joaquín de la Torre, Frigerio o Emilio Monzó. Lo de Randazzo es una figura que hasta la última vez que lo teníamos medido tiene buen prestigio en la provincia de Buenos Aires, pero ya vimos que electoralmente no fue muy efectivo, sacó solo 5% de los votos. Quiero ver hoy si va a tener esa capacidad de captar votos. Puede ser, y puede ser que sea una forma de que el gobierno pierda algún poco de votos por ese lado, ese porcentaje que yo les mostré de votantes pero culturalmente peronistas, pero que no quieren a Cristina Kirchner. En este esquema de poder que has señalado, ¿qué rol le adjudicás a Sergio Massa? A ver, Sergio Massa se las ingenia para ser un socio minoritario, pero siempre clave. De hecho, yo creo que en gran medida los dos últimos presidentes que fueron elegidos en Argentina terminaron la balanza inclinándose por decisiones de Sergio Massa. Hoy la capacidad de movimiento de Sergio Massa está más restringida, pero podría ocurrir. Yo tiendo a pensar que el quiebre no viene por el lado de Massa, pero hay que ver cómo sigue el proceso, hay que ver el kirchnerismo cuánto radicaliza y cuánto presiona. Hay que ver si cuando llegan las elecciones el gobierno presenta nuevamente una cara más amigable y el kirchnerismo más duro desaparece. Yo tiendo a pensar que van a hacer eso. Yo, si fuera Alberto Fernández, para mí el candidato sería Santiago Cafiero en la provincia de Buenos Aires. Un tipo con apellido, con moderado, que lo representa a él. Y el kirchnerismo escondido en las listas sábanas, ¿no? Porque como, no sé quién lo escribió, si mi socio Fidanza o en alguna de las columnas del fin de semana, pero que decía muy bien, el kirchnerismo tiene el poder, como les decía antes, pero no tiene el consenso social. Entonces, ahí hay una tensión constante. Alejandro, acá me hacen llegar una pregunta. ¿Qué rol le adjudicás en cuanto a influencia al sindicalismo, que siempre dentro de un gobierno peronista fue importante y hoy aparece algo más desdibujado? No me parece que esté desdibujado. Justamente, que en este contexto de pérdida de salario real, en tanto en el sector público como el privado, el sindicalismo esté callado, es una fuertísima señal de contención y de apoyo. Yo creo que el peronismo este último año de tan profunda crisis contó con 4 actores que le formaron un dique de contención para evitar una conflictividad social que muchos imaginábamos mucho más alta. Fue un diciembre muy tranquilo para el año que Argentina había vivido. Y esos 4 actores que contienen socialmente son: 1, el sindicalismo; 2, los movimientos sociales; 3, los intendentes; 4, la iglesia. Esos actores pueden contener, pueden no hacer nada o pueden empujar. Hemos visto en distintos momentos cómo hacían algunas de esas 3 cosas. Yo creo que en este momento están conteniendo. La pregunta es si las tensiones y la dinámica económica los lleva a que les hace cada vez más difícil contener. Porque a los sindicalistas del peronismo lo van a empezar a correr por izquierda las bases. A los movimientos sociales lo mismo. Entonces, ese trabajo de contención va a ser difícil, y los intendentes se pelean con Máximo y con la Cámpora. Entonces ese trabajo de contención va a ser difícil y hay que ver cómo juega. Hay que ver cómo el peronismo arregla para las elecciones. Yo hablé de las dificultades de Cambiemos. El peronismo también tiene que arreglar, pero ambas coaliciones saben que tienen más por ganar estando juntas que quebrándose. Me quedan 2 preguntas, Alejandro. Una de ellas es si crees que lo que está sucediendo judicialmente en Brasil con el caso Lula puede tener alguna repercusión aquí en la Argentina. No. La imagen de la justicia es muy mala.
La enorme mayoría de la sociedad piensa que Cristina Kirchner y durante el kirchnerismo hubo mucha corrupción. El problema es que un porcentaje muy grande de la sociedad, sobre todo esos nini del medio, dicen, son todos corruptos. Entonces, el discurso institucionalista, impulsor de la transparencia que Cambiemos impulsa, o algunos factores que Cambiemos impulsa, es hablarle al público propio, a esa minoría del 25, del 20. Pero hay una parte muy grande de la sociedad que dice, son todos ladrones, pero algunos hacen más, otros hacen menos. Acusándolo al gobierno y al kirchnerismo solo de ser corruptos, yo creo que la oposición le hace un favor muy grande. Y creo que es un error estratégico que el Cambiemos ha tenido a lo largo de todos estos años, incluso cuando estaba en el poder. Girar su narrativa y su discurso contra el kirchnerismo basado solo en la corrupción. Entonces, eso le dejó muchos frentes abiertos al kirchnerismo o sin pagar costos que pudieron haber pagado. Entonces, acusando al kirchnerismo solo de ser corruptos, esto es un mensaje y un discurso que un sector de la sociedad lo toma, pero no el suficiente volumen social para ganar la elección. Clara, déjame hacer una aclaración, porque yo soy muy directo y muy franco en las respuestas, y hablo mucho desde mi profesión de realpolitik y de analista y de estrategia. No estoy dando opiniones personales del deber ser y de lo que debería ser y de lo que está bien y lo que está mal. Estoy diciendo o tratando de escribir cómo es la sociedad y cómo es las distintas estrategias políticas o discursivas que se toman, quién compra cada uno de esos. Alejandro, en tu mensaje hoy has señalado que la figura de Cristina Fernández de Kirchner tiene un apoyo de un 30%. Al mismo tiempo marcaste que la imagen del presidente está en 42% y el de Cristina mucho más bajo. ¿Cómo explicás vos que desde ese 30% la presidenta siga siendo la figura dominante con más poder en la Argentina? La imagen positiva es solo una variable de la relación de la gente con los políticos. Ni siquiera es la más importante. Cristina Kirchner es el mejor ejemplo. Cristina Kirchner es una de las políticas de peor imagen en la Argentina en los últimos 10 años, pero con lo que tiene le alcanza para dominar al sistema político, o por lo menos para trabar al sistema político, o para vetar al sistema político. Alejandro, eso hablaría muy mal del sistema del resto del sistema político argentino. Bueno, pero del otro lado tampoco los otros juegan, yo qué sé, y tampoco está claro que se ha visto que hay actores que el nivel de rechazo a Cristina Kirchner no es tal que los lleva a no tomar ciertas decisiones. Y el peronismo siempre estuvo muy limitado, porque de vuelta, Cristina Kirchner tiene 30% a nivel nacional, pero tiene como 40 y algo en la provincia de Buenos Aires, y tiene como más de 50 o 60 en La Matanza. Entonces, Cristina Kirchner lo demostró en 2017. Ok, peronistas, ¿alguno quiere competir conmigo? Vamos a competir. Yo soy la que tengo más votos. Entonces, o se rearma el sistema político, de forma tal que quede el kirchnerismo y sus movimientos allegados y los que tienen una visión más radicalizada, o no quiero usar la palabra radicalizada, pero bueno, usemos la palabra radicalizada, de un lado, y los otros actores políticos se reagrupan y se juntan de otro, o si no, no veo el gran cambio. En cierto sentido, yo creo que uno de los mayores errores políticos de Macri fue ese. Fue no haber permitido las condiciones para que el sistema político se divida más en esas dos líneas. Entonces, Cristina Kirchner, Clara, con ese porcentaje de los votos, domina. Insisto, ¿qué político individualmente tiene más votos que Cristina? Ninguno. ¿Le alcanza a Cristina para tener una mayoría social? No, no le alcanza. ¿Posiblemente Cristina, si se presenta como candidata a presidenta, puede ganar? No, posiblemente no pueda ganar. Pero nadie tiene más votos. Menem en el 2000, ya ni me acuerdo, 2003. Menem tenía 25 puntos de imagen positiva y sacó 24% de los votos. O sea, todo lo que lo querían lo votaban.
Y después tenés políticos que pueden tener en algún momento 60, 50% de imagen positiva, 70% de imagen positiva, pero es gente que dice, ¿qué opinás de tal político? No quiero dar nombres, pero hay un montón de ejemplos. ¿Ven? Muy bien, pero no es el político que más lo apasiona, no es el político que sigue, no es su líder, pero tiene buena imagen. Entonces, solo tener buena imagen no significa liderazgo. Alejandro Katterberg, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por estar. Presidente. Gracias, Clara. Bueno, Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es un privilegio haber contado contigo, escucharte y tratar de entender esta realidad tan compleja que estamos viviendo. O sea que desde ya, esta es tu casa, está siempre invitado. Ha sido un placer escucharte y bueno, ahora pasamos a las mesas chicas donde vamos a seguir compartiendo. Gracias, Alejandro, muchas gracias. Saludos a todos, gracias. Chau, chau.